Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos con nuestra sección El Mostrador en la Clave, que le agradezco que haya cedido una serie de minutos para despedir a Agustín Esquella. Santiago Escobar con nosotros. ¿Cómo estás, Chago? Hola, muy bien, Fernando. Muy bien. Y también con Federico Joanón. Federico, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. A ver, bueno, cuéntenme, Santiago y Federico, las primeras sensaciones de lo que ocurrió ayer. Porque yo tengo la impresión de que cuando uno mira lo que pasó ayer y ve las cifras, lo primero que viene no es un acto racional, sino que más bien es un acto emocional, es una sensación. Y después llega detrásito, por cierto, el análisis más racional, más si tú quieres, sereno de lo que ocurrió. Pero te pregunto por eso, ¿qué es lo que sintieron ustedes cuando vieron que se consolidaba una diferencia casi de que 4 de 5 personas votaba a favor de la apruebo? Mira, a nosotros nos tocó harto trabajo, igual que a ti, ayer. Sí. Pero apenas yo, por lo menos cuando supe, fíjate que fue una tremenda alegría por Chile, ¿no? Por el pueblo de Chile, que está dando una lección más de civilidad y con un voto cambiando, dándole un giro a la historia. Además, la sensación de escuchar un gran grito, una orden imperativa, incuestionable, grande como una catedral, a la clase política, a la élite chilena, para ponerse de acuerdo, para realizar los cambios y dejarse de pequeñeces, de cosillas pequeñas, triquiñuelas, mañas, sino que ponerse de acuerdo y hacer los cambios para un país mejor para todos. Esa es la sensación que me dio a mí, como de un grito. Oye, basta ya. Si esto no es por poco, esto es por mucho, esto es paliza. Aquí el pueblo de Chile está hablando y hay que escucharlo. Esa es la sensación que me generó a mí apenas supe los resultados y la tengo aún, ¿no? Chago, ¿tú? Mira, yo creo que pocas veces uno asiste a un espectáculo en el cual los números, las cifras, los porcentajes, las estadísticas o como quieran presentarse, la suma de conductas, es decir, tienen un significado político tan profundo y además emotivo. Por cierto, yo estoy de acuerdo con Federico, te producen una emoción muy grande, o sea, es difícil. Para mí esta es segunda vez, o sea, la primera fue ni siquiera el plebiscito completo del 5 de octubre del 88, sino el empezar el conteo, presenciar el conteo. Yo era jefe de local en Cerro Navia, y darme cuenta cómo se produjo un desbande en los representantes de en esa época del sí, ¿no es cierto?, de la candidatura del gobierno y la candidatura de Pinochet, y cómo era un resultado muy parecido a este. 80-20 fue el resultado del plebiscito en el 5 de octubre de 1988. Y a mí lo produjo... Pero Chavo, déjame hacerte una rectificación. Ahí el resultado del plebiscito fue mucho más estrecho. En Cerro Navia fue 80-20. Si yo estoy hablando del resultado en Cerro Navia, sí, donde yo estaba. Donde yo estaba como jefe como jefe de apoderado. Ahí fue 80-20, pero en el país sí, fue 60-40. Sí, me acuerdo perfectamente, Federico, pero lo que quiero decir es que pocas veces los números se te transforman en una emoción, porque los números son números, pero uno llega a entender, ¿no es cierto?, esta vieja articulación entre música y
y matemáticas, ¿no? El sentido de las matemáticas puras como una representación de agrupaciones, de cosas que son casi poesía en términos políticos. Yo te digo lo de ayer, a mí me produjo esa sensación, sí, la sensación de que está frente a un imperativo categórico, como diría alguien por ahí, como diría el viejo filósofo Kant, ¿no es cierto? El imperativo categórico que tenés que atender, eso que Federico llamó como un grito, el grito de Munch, el hombre, ¿no es cierto?, en el cuadro. O sea, fue muy fuerte, es muy fuerte desde el punto de vista de las sensaciones que te produce, porque además te cierra un arco de historia. Si el valor de ayer es además que te cierra un arco de historia y te lo cierra de la misma manera, es decir, con un lápiz, con una raya, con una expresión de voluntad cívica, y eso tiene un valor que todavía no ha sido aquilatado, pero que en algún momento va a aquilatarse. El no de octubre del 88, octubre del 88 es igual al sí de este 25 de octubre del 2020. Y a mí me produjo una emoción muy profunda desde el punto de vista de la vida, ¿me entiendes? Porque tú has pasado tantas veces por situaciones muy agradables, pero aquellas constructivas con números, la de ayer fue enorme. Y se abre, como dice Federico, la puerta, yo digo, a la construcción del sujeto popular, o sea, yo digo, a la ciudadanía, del pueblo, como titular de la soberanía y como poder constituyente. Ayer hubo un mandato en ese sentido y es un cambio muy significativo en la política del país. ¿Y tú, Fernando? Sí. ¿Tú, Fernando? Yo. Sí, hay mucha gente que está diciendo hoy día, sobre todo muchos de ellos políticos, es curioso, que el triunfo de ayer es un triunfo ciudadano, no es un triunfo que tiene que ver con políticas partidistas ni nada con eso. Y probablemente, claro, es así, sin duda la gente ayer se manifestó muy, muy claramente, pero no cabe la menor duda, y eso es lo que viene ahora, que lo que tenemos enfrente es un lote de ladrillo, mucho cemento, y se tiene que construir algo, o reconstruir algo, llamémoslo, si que alguien cree que esto no va a ser de cuajo, porque no va a ser, pero se tiene en estos momentos una cantidad de elementos que a través de una convención constitucional, como dijo la gente ayer, se quiere que se construya algo donde todos quepan. Y esa es una tarea que probablemente es mucho más difícil que ir a votar. Pero al mismo tiempo necesitaba este impulso, necesitaba que la ciudadanía dijera que esto es lo que corresponde y a esto es lo que se va a comprometer. Y desde ese punto de vista, me parece a mí un signo el haber visto ayer en la Plaza Italia o la Plaza Dignidad, haber visto la cantidad de gente que fue y que una vez más se constata que la alegría como emoción no es sinónimo de violencia. La alegría como emoción es sinónimo de triunfo, es sinónimo de satisfacción, y es mucho, mucho más pacífica de lo que muchas veces se le atribuye. Claro, esto fue una enorme señal de cambio pacífico, de voluntad de cambio pacífico. Grupos de extrema radicalizados siempre hay en todas las sociedades, pero son minoritarios y la mayoría de este país es pacífica, pero quiere cambio. Es un grito por el cambio importante, y que los constituyentes no van a poder con este grito
o no debieran poder llegar a cosas que amañadas, ¿no? Oye, sí, mira, que la cosita, que la coma. No, esto es un aullido exigiéndole a la clase política y por lo mismo en unos meses más a los constituyentes a partir de la elección de abril, de que se pongan de acuerdo para hacer los grandes cambios que este país requiere y exige. Porque ahí se va a generar un proceso en que puede ser la letra chica la que prime o puede ser la letra grande. Y este es un grito de que sea la letra grande. Porque el proceso constituyente, todos los procesos constituyentes, si uno los estudia comparadamente en los distintos países, son procesos. Es decir, no es una situación estática. Se van generando una dinámica de ponerse de acuerdo para generar el nuevo articulado de la Constitución o la Casa de Todos, como le llaman algunos, que permite que todos nos sintamos chilenos, representados en este país como parte de una comunidad. Y esa dinámica es la que este grito de 80-20, prácticamente aproximando cifras, dice que no puede ser con letra chica y con maña y con artilugio, sino que tiene que ser letra grande, bien vistosa y con acuerdos generosos. Esa es la sensación que yo quedo sabiendo que lo que viene es lo más difícil, porque este es el puntapié inicial fundamental, pero lo que viene es lo más difícil. Si es que los constituyentes, los 155 constituyentes, con paridad, y todavía está por verse la participación de los independientes, que yo creo que esto también es un grito hacia que haya participación efectiva de independientes y ojalá también de pueblos originarios para llegar a este nuevo texto constitucional que nos represente a todos, que todos nos sintamos cobijados por los próximos decenas y decenas de años, no sé cuántos, porque las sociedades cambian, son dinámicas, pero por lo menos por el próximo periodo que viene, andas a ver tú, 30 años, quizás 40, como no lo sé, pero un periodo importante, generaciones de por medio, donde van a tener un rayado de cancha que les acomoda a las grandes mayorías para transitar, por su vida cívica, ¿no? Esa es yo diría, parte del grito es que haya diversidad, no solo la clase política, sino que se incorporen independientes. Ahora, Federico y Chavo, aquí también, a no engañarse, no hay solamente, en términos estrictos, no hay solamente un llamado a la construcción de una nueva constitución, que era efectivamente lo que se estaba votando ayer. Yo me imagino que todo gobierno que de pronto además todo gobierno que no quiso, por lo menos en términos oficiales, pronunciarse, pero todo el mundo supone que la gran mayoría de las autoridades en términos del Ejecutivo estaban a favor del rechazo. No es ningún misterio que también la gestión que tiene que llevar de aquí adelante probablemente implica que, además de conducir el proceso y ordenar el proceso que va a terminar en una nueva constitución, hay montones de materias pendientes que están mucho más cercanas a ese 79% que al 21%, y que debieran perfectamente, no hay ninguna razón por la cual no entren a poder ser discutidas de inmediato, porque continúa el proceso. Me estoy refiriendo a las reformas de las AFP, a la refundación de Carabineros de una manera distinta. No hay por qué esperar una nueva constitución para eso. Fernando, claro, y el liderazgo del proceso que empieza ahora, si el gobierno tiene que, aunque sus personeros estén en contra, hayan estado en contra, hayan votado rechazo, tienen que ponerse las pilas y liderar el proceso constituyente, porque ese es el mandato del pueblo de Chile. Y tiene que hacerlo, porque si no lo hace va a ser para peor. Tiene que hacerlo. Ayer, para terminar, eso yo valoro de el mensaje del presidente Piñera de ayer, que más allá que nunca estuvo
por cambiar la Constitución, pero ahora se adaptó y escuchó y se dio cuenta que tiene que liderar como presidente de la República este proceso de cambio de Constitución. Mira, yo de verdad no estoy muy de acuerdo con lo que ustedes están planteando en ese sentido. Primero, por lo siguiente, o sea, el gobierno se transforma necesariamente hoy día en un gobierno de administración y tiene que hacerlo como una buena administración, una administración pro, transparente y facilitadora del proceso político que se ha iniciado. Pero lo que ayer ocurrió fue exactamente el poner frente a ese montón de ladrillos y cemento que señalaba Fernando, fue poner un principio de legitimidad de origen, porque eso es lo que se discutió, legitimidad de origen, y poner esa legitimidad de origen para una constitución como un necesario elemento político de la cohesión, el que el poder constituyente no reside ni en el Congreso, ni reside en una comisión formada, no, el poder constituyente reside en el pueblo y el mandato es convención constitucional. Y entonces yo diría, estoy muy de acuerdo con lo que ha estado planteando el alcalde de Las Condes. El alcalde de Las Condes ha estado planteando hacia el futuro un gobierno de convergencia nacional o de facilitación política, etcétera, no sé cómo le ha llamado. Pero en realidad eso lo necesitamos ahora, o sea, necesitamos un gobierno primero que actúe como una administración honesta, sana, que no le haga trampas a la democracia, que no le ponga problemas al mandato del pueblo y que facilite todo el proceso político hacia adelante. Y entonces, una manera de que eso no ocurra es jugar al montón, como ha venido jugando el gobierno a través de sus enfrentamientos con el Congreso, porque digámoslo claramente, no había un estatuto de sincronía, de voluntad política sincrónica entre unos y otros, sino que lo que tenemos es un estatuto de querellas corporativas entre poderes del Estado. Hasta el último momento el gobierno, a través del ministro de Salud e incluso metió la cuchara por ahí el jefe de el Ministerio Público, estuvieron amenazando con el gran problema, ¿no es cierto?, que iba a significar los violentistas y, en fin, todas las cosas que podía significar el plebiscito. Y ustedes lo acaban de poner sobre la mesa. No siempre la expresión de triunfo de mayoría implica violencia. Pero en una cosa tienen mucha razón, y es que en este momento la mayoría, esa inmensa mayoría, tiene delante una tarea que casi podría resultar paradójica, pero que es fundamental en cualquier construcción constituyente, que es la de garantizar los derechos de las minorías. Es decir, hay que empezar a pensar, ¿no es cierto?, que la casa de todos se construye, en primer lugar, con un principio que las constituciones tienen: legitimidad de origen, pero al mismo tiempo garantía de los derechos de las minorías. Y eso que pareciera ser paradójico es un elemento fundamental que el gobierno no puede exacerbar ni en uno ni en otro sentido. No puede escamotear el mandato de ayer. Si no, la gente hubiera votado convención constitucional. Entonces, ahora dejemos que el proceso transcurra. Y yo no estoy de acuerdo en empezar a acelerar agendas, sino ordenar las agendas legislativas. Eso sí, ordenarlas. Pero no apuremos ahora las cosas que se van a resolver para 30 o 40 años con leyes, con un Congreso al que la gente le dio una cachetada, y con partidos políticos que tienen que ponerse las pilas frente a su significación en la representación popular. Ya, ¿y dónde está, perdón, me perdí yo, dónde está la discrepancia de lo que tú estás señalando con lo que dijimos nosotros? Es que tú dices, este es el momento de avanzar porque hay que esperar la Constitución, hay que ir al Congreso y avanzar en materia de... Sí, hay que tomar medidas administrativas muy ciertas todavía,
Hay que O sea, tomar... hay que seguir gobernando, lo que yo digo. Ese es el mandato que tiene por 4 años el presidente Piñera, haya nueva constitución o no haya nueva constitución. No, pero si la obligación de Piñera hoy día es transformarse ese es el mandato, que sea una administración, que sea un gobierno de administración y de administración pro en el sentido de la orientación estratégica que la gente le ha dado, la ciudadanía le ha dado, incluso parte importante de sus partidarios le han dado. Queremos legitimidad de origen, queremos garantías, queremos derechos, y estos son los problemas centrales. Y yo te encuentro razón que hay que tomar medidas ahí, pero esas medidas no pueden ser, no pueden estar orientadas a escamotear el desarrollo normal del proceso o a tratar de sustraerle a la voluntad popular la forma como se va a resolver. Vamos a resolver sobre si vamos a tener un Estado social de derecho, constitucional y social de derecho, o vamos a seguir con Estados subsidiarios. Vamos a resolver si la educación, la salud, ¿no es cierto?, y el derecho social a la información, por ejemplo, son derechos esenciales supraconstitucionales con mayoría reforzada, pero que garantizan un piso mínimo de igualdad. Y entonces vamos a resolver cosas importantes, Fernando, como para empezar a acelerar ahora una agenda que, yo lo dije hace varios meses atrás, es bastante distorsionada, no tiene nada mucho que ver con la realidad del país, lo que estaba haciendo el gobierno en materia legislativa. Muy bien explicado, pienso, Chago, y yo creo que estamos hablando lo mismo. Es decir, el gobierno pasa a ser un gobierno de administración, ya tiene que guardar en el cajón con llave cualquier iniciativa que pretendía ser fundacional o refundacional. Pasa a ser un gobierno de administración y tiene que tratar de hacerlo lealmente y bien, es decir, tiene que tratar de hacerlo bien y tiene que hacerlo lealmente, porque hay un mandato de la ciudadanía muy claro. Tiene que lograr que hacer todo lo necesario para que el proceso constituyente sea un éxito, y tiene que ser muy cauto en la tramitación de las leyes que se están hoy día tramitando, o de las proyectos de ley que presente, entendiendo que hoy día un mero gobierno de administración hasta que termine en un año y tanto más, y lo que haga tiene que tener estar bajo la sombra permanente, benéfica, de lo que el pueblo habló ayer en la tarde-noche. Es decir, cualquier proyecto de ley que se esté tramitando, se vaya a tramitar, tiene que estar imbuido e impregnado de lo que dijo el pueblo de Chile en las horas recién pasadas. No puede ser que se trate de desmarcar y aprovechar de hacer una especie de leyes de amarre, leyes de última hora, con acuerdos políticos menores. No, sí, hoy día pasó a ser un gobierno de administración para tratar de seguir la senda que ya el pueblo de Chile ha dicho, ¿no? Sí, en pocas palabras, tú dices que Sebastián Piñera Echeñique tiene que dejar de ser Sebastián Piñera Echeñique de aquí hasta que termine su mandato. ¿Eso no? Si tú lo quieres poner así. Perdóname, pero ¿qué significa un gobierno de administración si no es, mira, oye, que hagamos que hacer lo necesario para que pase rápido el tiempo que falta para un mandato, porque lo serio, lo trascendente, lo importante viene todo después? Pero es que la realidad es así, pues, y así pasó. Lo único que yo digo, yo estoy de acuerdo en cuál fue el grito que el pueblo le dio al gobierno ayer. Lo que yo digo es que aquí las personas tienen caracteres y tienen posiciones, y ayer el presidente de la República, en una de las cosas probablemente más absolutamente, yo te diría, predecibles, trató de decir que el proceso constituyente lo había iniciado él. Pero esas son cosas como el ganador que tiene. Eso es la antítesis de una aceptación de que se tiene que transformar en un gobierno de administración. Oye, pero si acuerdas, el 18, el 25 de octubre, cuando Chile se juntaron
millones de personas en las calles, él poco menos que dijo que estaba en la calle ese día protestando. No, sí, es un tipo bastante peculiar, pero tiene que entender que ahora le toca administrar y solo administrar. Vamos a ver. Hagamos una pausa, Chago, y te doy la palabra al tiro de vuelta. Bueno. Si el reloj marca el mediodía,